Listo. Bueno, hola a todos. Espero se encuentren todos bien. Este es nuestro webinar número 24 y trataremos sobre la crisis permanente en que vivimos y el enfoque a las elecciones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos espera el 2021? En esta oportunidad hemos convocado para reflexionar sobre este tema a dos importantes analistas políticos. A Diana Seminario, comunicadora, periodista y analista política, y a Ángel Delgado, abogado, constitucionalista y también analista político. Sabemos todos que vivimos una crisis, como he mencionado antes, permanente, casi diaria. En pandemia, que ahora aparentemente ha mejorado, y en política, que ha empeorado, ¿no? Y ambos casos pues afectan la economía peruana definitivamente. Y ¿qué esperamos tener la economía en el futuro, en el 2021? ¿Qué va a pasar si en estas circunstancias ya estamos enfrentando situaciones complicadísimas? Un gobierno debilitado, en mi opinión, se ha convertido en incapaz, dedicado a defenderse de la corrupción y que dice que el culpable, graciosamente, es Odebrecht, que saca y pone presidentes en el Perú. Un Congreso que lo único que hace es destruir más la economía del país, con sus leyes populistas, para beneficio de propios intereses y no del país. Lo último del Congreso es la reposición de 14.000 maestros que no pasaron la prueba de capacidad para enseñar a nuestros niños y a la general, a toda la educación de los peruanos. Realmente bochornoso. Preocupados todos con esto. Y en fin, muchas cosas más. Escuchamos a Diana primero y luego a Ángel para que nos propongan qué hacer para enfrentar estas imparables crisis que tenemos que sufrir. Agradeciéndoles a los dos estar presente aquí con nosotros. Muchas gracias. Diana, te cedo el micrófono. Gracias, Pepe, por tu presentación y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por darse el tiempo de escucharnos reflexionar. Cuando leí el título de esta invitación, ¿no? ¿Qué es permanente y qué nos espera? Me puse a meditar, a reflexionar y efectivamente este gobierno nació en crisis o nació con crisis. Este gobierno no me refiero al de Martín Vizcarra y compañía, estoy refiriendo desde que elegí 2016, el periodo 2016-2021. ¿Por qué digo que nace en crisis? Porque este gobierno, para empezar, este periodo, pasó raspando, ganó con las justas, como bien le acaba de decir a PPK, gané raspando, y sin una mayoría en el Congreso, ni siquiera pues por asomo, poco más de 20 congresistas. Eso ya en sí mismo era una crisis. Y se cometieron muchos errores, por supuesto, la bancada del fujimorismo tenía más de 70, la bancada de gobierno 20. Cuando yo hablo de esto y cuando recordaba, mientras preparaba las palabras que les iba a comentar hoy día, parecía muy lejano, ¿no? Me parecía como que eso había sido hace tiempo, pero ha sido en el año 2016 y seguimos en crisis. Seguimos en crisis. Nunca hubo una concertación. A Pedro Pablo Kuczynski lo convencieron desde el primer día que lo iban a vacar, que lo iban a censurar, que tenía que tener un enfrentamiento con el Congreso y bueno, la bancada de Fuerza Popular tampoco fue un lecho de rosas. Recordemos que si bien se acordaron algunas leyes, se acordó el presupuesto, se acordó dar facultades extraordinarias, también se censuró, por ejemplo, al ministro Jaime Saavedra
se censuró al entonces primer ministro Fernando Zavala. Crisis permanente. Luego viene la caída de Pedro Pablo Kuczynski y Pepe ha dicho algo muy importante, ¿no? Que Vizcarra le culpa, ahora quiere culpar a Odebrecht, cuando hemos visto por las acciones que Odebrecht, desde el acuerdo infame, pienso yo en mi opinión personal, que nos tienen que pagar una bicoca después de todo, pero él le echa la culpa a Odebrecht. Pero miren qué curioso, quien tendría más bien que haberle echado la culpa a Odebrecht fue Kuczynski. Yo en febrero de este año escribí un artículo que se llamaba Odebrecht o la mano que mece la cuna. Entonces, como estamos hablando de crisis permanente, yo les quiero recordar que cuando el presidente Kuczynski asume el cargo y más allá en enero del 2017, a menos de un año de haber asumido la presidencia, PPK rescindió el contrato del gasoducto sur. Ya saben, el gasoducto Humala y todo lo que hay detrás. Y en marzo del 2017, Pedro Pablo Kuczynski expresó su decisión o su deseo, su voluntad de expulsar a Odebrecht o que Odebrecht deje el país. Bueno, ni una cosa ni la otra, porque el que terminó dejando el gobierno fue Kuczynski. ¿Qué pasa entonces? Hay que hacer memoria porque es bien importante. Yo como periodista política, toda la vida he dicho que una información, una noticia es nada sin el contexto, sin los adecuados contextos. Por eso, ahora que estamos hablando de crisis permanente, he querido hacer con ustedes este viaje por el tiempo o este recordaris, ¿no? ¿Qué pasó en el 2017 entonces? En el 2017, luego que Pedro Pablo Kuczynski hiciera estos dos anuncios, digamos, en diciembre, la Comisión Lavajato, que entonces presidía Rosa María Bartra, recibió la información sobre la empresa Westfield Capital, en el que el presidente Kuczynski había tenido un serio conflicto de intereses, pues cuando fue primer ministro y ministro de Economía, había asesorado a Odebrecht para obras que después el gobierno Odebrecht terminaba ganando y era nada menos que primer ministro y ministro de Economía. Eso nos parece ahorita, después de lo que hemos visto de Obra Isla, nos parece casi nada, por decirlo de algún modo. Bueno, eso fue en diciembre. Vino el pedido, vinieron los pedidos de vacancia, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Marzo del 2018, crisis permanente. Marzo del 2018, asume Martín Vizcarra Cornejo en su calidad de primer vicepresidente. Tiene un discurso aparentemente conciliador en el Congreso, diciendo que era hora de los odios. Entonces uno dijo, bueno, se abre una nueva etapa. Qué equivocados estábamos. Yo recuerdo que una persona a quien yo respeto mucho, una persona muy joven además, pero que de repente sabía algo que yo no sabía, y su comentario el 20 de marzo fue: el remedio peor que la enfermedad. Nunca me voy a olvidar de esa frase, marzo del 2010. Crisis permanente. En su primer mensaje a la nación, Vizcarra, ¿qué hace? ¿Qué hace después de los cuellos blancos y todos los audios? No, ¿qué hace Vizcarra en su primer mensaje a la nación de 20 de julio? Dice, nos vamos todos, y convoca y llama a un referéndum. Y todo el mundo aplaudió. Qué bien, un presidente, ¿no? Todo. Luego voy a llegar al punto de los coros y los aplausos, pero entiéndame que estoy haciendo este recorrido para entender no solo la crisis permanente, sino para entender por qué estamos donde estamos con este gobierno. Y lo que yo considero ya el top, la cereza en el pastel de la crisis permanente y de la crisis política fue de modo inconstitucional, por más que el TC lo haya dado, yo considero que fue un golpe de Estado. Cuando cada vez que yo digo esto en Twitter, hago un paréntesis, salen los trolls, sale muchísima gente a decirme supéralo, el tribunal avaló, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sostengo que fue un golpe porque yo hasta ahora ha pasado un año y sigo buscando el capítulo
artículo, inciso de la Constitución que me dijera que hay una denegación de confianza fáctica. No lo encontré. Y no lo encontraré nunca porque no existe. Entonces, el Tribunal Constitucional avala ese atropello a la democracia. Lo avala. Entonces, cuando uno se pone a pensar ahora y dice, bueno, les digo algo más. Los excongresistas dicen que en las fechas que estaban por cerrar el Congreso, por el cierre del Congreso, ellos ya estaban investigando el Club de la Construcción y si se acuerdan, habían citado a César Vizcarra, el hermano de Martín Vizcarra. Entonces, todo parece que ahora va tomando forma. Parece, como dicen los chicos o como dicen las redes, todo encaja. Es como que parte de un rompecabezas que vamos llenando y vamos poniendo y decimos, bueno, era por esto, era por lo... Entonces, claro, a Martín Vizcarra le convenía, además, cuando cierran el Congreso estaban eligiendo el Tribunal Constitucional. Hizo una supuesta cuestión de confianza y luego se olvidó de esa elección o alguien recuerda que Martín Vizcarra haya vuelto a hablar de ese tema. Ese tema ahora viene en el Congreso y hay una comisión especial, etc. Era una excusa porque el Congreso ya estaba levantando la alfombra de Obraínsa y iba a haber un cambio importante de magistrado del Tribunal Constitucional y se volteaba la tortilla. Entonces, todo eso es parte de todo un rompecabezas. Alguno de ustedes dirá, no hay que darle crédito a Vizcarra o a su gente, no es tan inteligente. Probablemente, sí, probablemente no hay que darle ese crédito o maquiavelismo o ser el titiritero. Probablemente él no lo haga, pero tiene grandes intereses detrás que le convienen, que es Vizcarra el presidente. Yo decía en aquella columna que les comenté de febrero del de ese año, prepandemia, cuando pongo lo de la... Escribí eso a propósito de cuando se develó todo el asunto de cómo se había manejado el tema de la demanda del CIADI, de Odebrecht, etc. Otra crisis, ¿no? Porque ya han habido y como estamos en crisis permanente ya ni nos acordamos. Bueno, entonces lo que yo decía era Odebrecht, la mano que me hice la cuna, porque entonces yo decía que evidentemente hay un afán de filtrar esta información de Westfield por parte de Odebrecht, porque mi teoría en esta columna era más vale viejo conocido como presidente, ¿no? Porque ya PPK los estaba lanzando públicamente con todo derecho como mandatario, además, de que o se iban, uno, y ya les había rescindido otra. Entonces, el punto es que quiero decirle que todo forma parte de un gran rompecabezas que recién estamos viendo la forma. ¿Por qué? Porque por lo que estamos viendo el domingo, ¿no? Ese es el punto. Claro, el tema de Ricardo Cisneros, que es realmente un tema vergonzoso, fue también una crisis o fue un tema que sacudió un poquito a Vizcarra, pero no por chismes de que realmente casi detalles escabrosos de la vida privada o íntima del mandatario, sino como fuimos testigos peruanos y lo escuchamos a un presidente de la República, lo escuchamos mentir y ordenar a sus cercanos colaboradores que mientan. Lo escuchamos y no pasó nada, porque, claro, no pasó nada porque el Congreso le perdonó la vida, por la gobernación bien, y porque los medios de comunicación también le perdonaron la vida. Y ahora llegamos al punto en el que estamos, en el caso Opensa y el millón de soles. Yo, de lo que recuerdo, nunca había visto un caso de colaborador eficaz tan documentado y detallado en lo que recuerdo, porque aún el tema de Toledo y la coima de los 20 millones, Toledo mandaba emisarios, ¿no?
y luego Joseph May cuenta la ruta de dinero. Claro, pero no hemos visto un cheque ni un depósito. En eso está clarísimo. Como decía el lunes en este caso, la coima dejó huella. La coima, dice, la coima nunca deja huella. Mentira, en el caso de Obraíza ha dejado tremenda huella, ¿no? Luego, lo de la neta, tenemos hasta la lista de pasajeros y los correos electrónicos de Vizcarra pidiéndola a una empresa que estaba licitando una obra con el gobierno regional que él presidía. O sea, ¿qué es lo que me indigna? Porque a mí estas cosas sí me indignan, es esa doble moral y es sí, es doble moral, no encuentro otra palabra, que Martín Vizcarra también corroborar los dichos. Para Martín Vizcarra hay que leer doble, hay que ver, pero si el colaborador eficaz está echando a un amigo o a un simpatizante tuyo, no. Santa palabra. ¿Cuántas personas han ido presas por el dicho de un colaborador eficaz? Pero en este caso, entonces, me preguntaba yo cuando me preparaba para conversar hoy día con ustedes, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Hizo un recorrido cronológico por esta crisis permanente, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Primero, creo yo, a la situación actual, porque no tenemos un Congreso de valía, porque ese Congreso ahora es el Congreso hecho a la medida de Martín Vizcarra, el Congreso hijo del 30 de septiembre. Ahí, esta crisis permanente de la que veníamos hablando desde el año 2016, el 30 de septiembre esta crisis se agrava totalmente. El 30 de septiembre ya todo se vino abajo. Constitucionalmente, Ángel, seguro que tendrá detalles, pero el 30 de septiembre empieza toda esa triste novela del porque empieza no solamente por el tema económico, que es un desastre, sino por la calidad de representantes. Yo no digo que el Congreso anterior era muchísimo mejor, pero sí tenía mejores congresistas, tenía mejores parlamentarios. Sin duda, había otro debate. Ese Congreso no le convenía a Martín Vizcarra. Por eso escogió uno a su medida. Ese es el Congreso que no lo va a vacar. Ese Congreso no va a vacar a Martín Vizcarra, ni siquiera lo va a asustar. Entonces, estamos acostumbrados en el Perú a este relativismo, ¿no? A esta crisis moral permanente. ¿Por qué digo este relativismo? Porque es lo que está bien o mal, es lo que yo creo que está bien o mal, o mi o mi amiga. Entonces, hemos llegado a este punto porque hemos despreciado las instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional, como el Congreso, que independientemente de los congresistas es una institución, y hemos despreciado incluso el propio Martín Vizcarra ha hecho puré, por decirlo de algún modo, ¿no? Ha rebajado la institución presidencia de la República, la ha rebajado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Entonces, y para colmo, nos llega, desgraciadamente, esta pandemia, ¿no? Y ahí se demostró claramente que un presidente que no es líder y que nunca lo ha sido, no va a manejar de una manera correcta la crisis, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba comentarios y decíamos, ¿no? Si en año y medio, 2 años, ha sido un gobierno a la deriva, ¿por qué tendría que ser un buen gobierno para manejar la crisis? ¿No? Una analista política escribió una columna diciendo que Vizcarra era el presidente hecho para la crisis. Qué equivocada estaba, porque le preguntaría ahora si piensa lo mismo. Y podemos conversar, debatir, pero yo pienso que Vizcarra no era un presidente hecho para la crisis, para ninguna crisis. Entonces, ahora el tema de las elecciones, ¿no? Ya
hemos llegado a este punto con todo lo que les he dicho y vamos a las elecciones. La verdad es que yo estoy sorprendida porque yo esperaba, al menos precandidatos que tenemos hasta ahora, el nivel, bueno, está Hernando de Soto como precandidato, está Fernando Isopedria, no sé en qué va a terminar esa historia, está Rafael López Aliaga, está Roque Benavides, si es que finalmente se decide a postular, que él ha dicho que no, está inscrito en el partido presidente. Entonces, bueno, y Daniel y George Forsyth, que son como los ranqueados, por decirlo de algún modo. Bueno, y está César Acuña, etcétera. Yo la verdad que temí que esta elección pues nos venga con Chibolín y con los de la farándula o tal, que siempre hacen algo. Bueno, George Forsyth está entre el deporte y la farándula, a olvidarlo. Es por lo menos esperanzador, pero ¿cuál es el problema? Se requiere un presidente o presidenta que sea un reconstructor del país, pero un reconstructor no solamente en lo económico, que ya es bastante, sino un reconstructor de la moral nacional y de las instituciones. Porque, como decía hace un ratito, se han maltratado a las instituciones tremendamente. Y repito que Martín Vizcarra, desgraciadamente, ha denigrado en muchos aspectos la institución de la presidencia de la República. Pero hay que decir también que hay un sector de la opinión pública que también es quien en los últimos años, por lo menos las últimas 2 elecciones, han estado pues teniendo muchas elecciones y hay un monopolio, por decirlo de algún modo, le llama más un coro mediático, ¿no? Hay un coro mediático que algunos medios están empezando a romper ese coro y algunos periodistas también están empezando a romper ese coro. Por eso es que las elecciones van a ser muy importantes, bastante importantes. Y yo diría que son las elecciones más importantes de los últimos años, porque nos estamos jugando muchas cosas. Nos estamos jugando la continuidad del modelo económico de los últimos 30 años. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero no, ahora con más razón, porque el gasto que ha habido por pandemia ha sido tremendo y los ahorros que teníamos todos los peruanos, porque la caja fiscal y las reservas, yo considero que son mis ahorros también, porque yo también cada año tributo y yo también cada vez que compro algo pago IGB, entonces también considero que son mis ahorros, ¿no? Entonces, la persona que venga tiene que reconstruir la economía. Entonces, como digo, es una elección crucial. ¿Avanzamos o retrocedemos? Tiene que reconstruir la economía, la salud, la educación y la moral nacional. La moral nacional que está, porque yo no puedo creer que nosotros como peruanos podamos aceptar que un presidente mienta descaradamente y lo escuchemos y no pase nada. Que un presidente veamos órdenes de pago, que el conserje acepta haber recogido la plata, que el propio presidente dice que sí estuvo en una reunión técnica en las oficinas de Obraiza y que el propio presidente diga de que ese viaje en avioneta era responsabilidad social. Yo no puedo creer que nosotros los peruanos tengamos una autoestima, yo no creo eso, baja, que toleremos eso, ¿no? Entonces, esta persona que dirija el país, Dios mediante, desde el próximo 28 de julio, es vital, ¿no? Digo Dios mediante porque si bien es cierto que las elecciones están convocadas, no sé qué pueda pasar en un país de crisis permanente. Y porque sí tengo temores de que la elección
si bien es cierto, todos los defensores de Vizcarra saltan cuando alguien se atreve a decir que no confían en que Vizcarra comande o sea el presidente de estas elecciones, dicen que, ok, que la OMPE es la que organiza y que el jurado fiscaliza, pero vamos, que políticamente se pueden hacer muchas cosas si eres presidente de la República. Y es un presidente en apuros y es un presidente arrinconado, y un presidente en apuros y arrinconado es capaz de cualquier cosa. O sea, un hombre desesperado toma medidas desesperadas y decisiones desesperadas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que que ya estoy con el tiempo y cierro diciendo que necesitamos pues un gran reconstructor de la economía, pero sobre todo de la moral nacional. Dios quiera que esa misma indignación que hemos tenido anoche todos por el árbitro que nos robó el partido, pues que esa misma indignación que nos unió ayer a todo el Perú, nos olvidamos de discrepancias y de política, nos hemos unido todos, pues que esa indignación por la corrupción, por la inmoralidad, pues que la pongamos de manifiesto en nuestra vida diaria y sobre todo el próximo 11 de abril. Eso es, Pepe. Muchas gracias. Muy bien, Diana, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Le pasamos el micro ahora a Ángel. Adelante, Ángel. Ángel, un segundo que estás sin audio. No sé, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, muy bien. En primer lugar, quiero agradecerte a ti, Pepe, la invitación, la gentileza, a todos los amigos que nos están escuchando en esta oportunidad, a Diana por compartir estas reflexiones y decir que yo me voy a contraer fundamentalmente al tema electoral, toda vez que Diana ha hecho un importante diagnóstico con el cual yo estoy esencialmente de acuerdo, y quiero un poco tomarle la posta y arrancar mi reflexión sobre la convocatoria de hoy, señalando la problemática que encierran estas elecciones, que coincido con Diana al decir que son decisivas para la historia nacional. Bien, lo primero que hay que decir es que desde un punto de vista democrático, la salida a cualquier crisis, a toda crisis, por más grave que sea, debiera ser una salida de tipo democrática, y esa se traduce a través de un proceso electoral donde finalmente el pueblo soberano es convocado con el objeto de poder manifestar una posición y dejar atrás el pasado inmediato, nefasto, y entonces las elecciones se convierten, y las elecciones se convierten en un mecanismo que en un régimen democrático sostenible permite renovar y darle un nuevo aliento a un país que ha vivido una situación tan deprimente como la que Diana nos ha descrito en su intervención. Las elecciones debieran ser entonces el mecanismo democrático para salir de Vizcarra y de todos sus experimentos autoritarios, de la tergiversación del régimen constitucional, del ascenso de un conjunto de ideologías, conceptos extraños aplicados autoritaria y verticalmente desde el Estado, y acabar también con la profunda ineficiencia, el fiasco gubernamental que Vizcarra ha significado en esos años. La salida democrática debiera ser el horizonte que a todos nos debiera convocar para apostar en él, y esa sea la salida adecuada para remontar la crisis y entrar a una nueva etapa de desarrollo. Lo cual implica, como ustedes entienden, desechar en prima fase cualquier medida violentista, extraconstitucional o meramente callejera que pudiera tumbarse al actual gobierno, por más justo y por más consecuencia lógica que esto se fuera. Optamos
de un punto de vista democrático por las elecciones, porque ellas son aquí y en todas partes el mecanismo por excelencia para salir de una crisis grave, profunda, y garantizar un horizonte democrático. Otra salida de otro tipo no nos garantizan necesariamente ese tipo de afirmación de la democracia en nuestro país. El problema está que estas democracias, como estas elecciones, que ya han sido convocadas para el 10 de abril del próximo año, en su primera etapa, en su primera vuelta, son, como ha sido señalada por casi toda la crítica, todos los analistas, como unas elecciones atípicas. Lo que no se ha dicho es en qué consiste la atipicidad de este proceso electoral. Y podríamos empezar entonces a reflexionar y decir, claro, las circunstancias en que se va a producir este proceso, todavía con una pandemia que sigue fragelando al país, que no va a permitir el contacto directo entre los candidatos y los ciudadanos. Y no hablo de los mítines, estoy hablando del hecho tan simple como salir a la calle, repartir un volante, recorrer los mercados, las plazas, viajar por el país, cual ha sido la tónica de muchos candidatos. Dejado de lado esta forma, digamos, básica de hacer la lógica electoral, este contacto directo, estas elecciones van a tener un sustrato fundamentalmente mediático y lo que se puede hacer a través de las redes sociales. Pero no solamente esto es lo atípico también es el grado de perturbación en el imaginario colectivo provocado por esta conjunción terrible, este matrimonio nefasto entre una crisis económica que ha llevado a millones a la pobreza por la pérdida masiva de empleos, con una pandemia que sigue fragelando, lacerando, provocando un duro dolor en muchos hogares y temor en otros. Esta situación se traduce en las encuestas de alguna manera cuando hay un importante sector de ciudadanos que no tienen interés alguno en las justas electorales, que están pensando solamente en el día a día y que traumados, desequilibrados, consternados, como es lógico, le van a dar una importancia nimia al proceso electoral y eso se va a reflejar sin duda alguna en una significativa ausencia. Algunas encuestas que he leído hablan del 40, 45% y las últimas elecciones parlamentarias que hemos tenido con un volumen significativo de ausentismo y de votos blancos y nulos, creo que está marcando una ascendencia casi estructural, por lo menos en la época en que estamos viviendo. Entonces, estos son los rasgos atípicos que caracterizan el proceso electoral 2021, sí, pero no es todo y más aún no creo que sea lo principal. Lo principal tiene que ver con la conducción política del país en un momento electoral. Las condiciones de manual dicen que el jefe de Estado y el gobierno debe abstenerse de participar en el proceso y debe tener una conducta neutral. Y se han desarrollado un conjunto de mecanismos en la legislación electoral para frenar las intervenciones indebidas de los poderes públicos en los resultados o en el proceso electoral en sí. Entonces, vamos a estar todos preocupados por esta posibilidad de que haya una injerencia, como la ha habido en otras oportunidades también, aunque nunca en el grado que vivimos el día de hoy. Este escenario en el cual la garantía de un proceso democrático está dado en la abstención del poder de turno, por eso es que no hay reelección inmediata. Esa es la lógica que nuestro país, siguiendo otras tradiciones constitucionales, ha impedido que el presidente de la República saliente pueda participar, para que no haya tentación alguna ni posibilidad de que se utilicen los recursos del Estado para presionar
y tener ventajas frente a otros rivales en el curso de una campaña. Esta posibilidad, que debiera ser la óptima, es la que yo creo que está profundamente comprometida. Y está comprometida por los problemas que acusa el señor Vizcarra, que no son de ahora, pero que se han profundizado en la última semana o semana y media, a más tardar. Lo que yo quiero decirles es que lo que le ha pasado a Vizcarra no es que haya habido denuncias que ahora son de conocimiento del público. No es que por ahí algún medio de comunicación hizo una investigación especial y descubrió un hecho que no teníamos conocimiento. Este asunto de Obrainsa y del millón de soles que Vizcarra habría recibido es una investigación que se viene llevando a cabo por lo menos 2 años atrás. Es un proceso indagatorio llevado por la Fiscalía encargada de la lucha anticorrupción y la Bajato en particular, y lo que ha sucedido, para sorpresa de todos, es que una pieza del expediente donde se está procesando a Obrainsa y a otras empresas vinculadas a lo que se ha llamado el Club de la Construcción, ha salido a luz ni más ni menos que en el diario El Peruano, perdón, ni más ni menos que en el decano de la prensa nacional, en el diario El Comercio. No sé si quiero subrayar esto para que podamos aquilatar la diferencia en que mañana conocemos un audio, una denuncia, una investigación. No. Aquí hay una pieza de un expediente que se viene trabajando en el seno del Ministerio Público, que ha salido a luz. Eso lo dice García Villasí, dice, nos ha llegado a nuestra redacción la declaración de un colaborador, mantiene la incógnita, que dice esto. Y yo quiero decirles que ese tipo de información no aparece por casualidad. Ahí ha habido evidentemente una suerte de filtración dentro del Ministerio Público, como tampoco creo yo que es casual que quien haya sacado la noticia no son los periódicos de la oposición democrática como Expreso, La Razón o algún programa de la televisión alternativa, sino aquellos medios que, como Diana decía, hasta la fecha habían estado apostando y sosteniendo al régimen vizcarrista. Esto es un tema para pensar. Y la verdad es que ahora, cuando la República se suma a estas revelaciones, más que denuncias, tenemos un poco que pensar qué cosa es lo que está sucediendo. El hecho cierto es que la posición presidencial de Vizcarra se ha debilitado y precarizado al máximo. La capacidad que él va a tener para gobernar y administrar el país en los próximos meses se hace sumamente complicada, sumamente difícil. Pero lo más grave no es eso, porque finalmente el fracaso, la incapacidad, la inoperancia gubernamental de Vizcarra viene de atrás. Lo que le ha permitido a Vizcarra sostenerse y aparecer en las encuestas es esa política extragubernamental de haber confrontado con el Congreso, con la oposición, con ayuda de algunos aparatos del Estado, como la DIVIAC, como algunos sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial, para atacar a los adversarios políticos de Vizcarra, y eso se hizo a partir del famoso descubrimiento de esos audios que hablaban de los cuellos blancos del puerto, que en un momento determinado podemos conversar con detalle, pero para mí eso es un enorme psicosocial en el cual Vizcarra hace alianza con un determinado sector de poderes que están en la trastienda del Estado, y que a partir de ahí Vizcarra se embarca en una línea de confrontación, ¿no?,
desde que anuncia el 28 de julio del año 2018, recuerdan ustedes, la no reelección de los congresistas y su referéndum, hasta el cierre del Congreso el 30 de septiembre del año pasado. Esa conducta de Vizcarra, alentada por algunos sectores, es la que le permite a él tener una legitimidad, por lo menos en las encuestas, que le ha permitido hacer todo lo que lo ha hecho, a pesar que, viendo la columna de los activos, de los éxitos gubernamentales, ahí la orfandad sea absoluta, incluso en aquellas encuestas que lo favorecen. Vizcarra es reconocido por haber cerrado el Congreso, por haber confrontado, por haber metido preso a Keiko Fujimori, etcétera, 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 no por ser buen gobernante. Entonces, el problema no está tanto en que la gobernabilidad del país se va a hacer más precaria, que es un tema muy grave, como ustedes dicen, sino fundamentalmente porque Vizcarra, estando acosado como una fiera herida, sabiendo que el cerco se cierra más y más a partir de las últimas revelaciones, yo veo muy difícil que no se sienta tentado a intervenir en el proceso electoral con todo el poder que todavía tiene. Porque como presidente de la República y como jefe del Poder Ejecutivo, maneja todo el presupuesto público, maneja la administración, puede llevar a cabo todo tipo de programas a favor de unos y otros. Hay algunos que dicen que estos bonos están direccionados a determinados sectores con el objeto de ir creando una base social que le permita cierto respaldo electoral. Cuenta con los mandos policiales y militares, con la policía política que se llama DIVIAC, con los servicios de inteligencia. Que todo ese poder inconmensurable que tiene el presidente de la República no lo va a poner al servicio de una idea que es fundamental y que además es lógica y humana. Si él sabe que, de acuerdo al curso de las investigaciones y al acuerdo de los rumores que nos llegan, si él sabe que al término de su mandato, después del 28 de julio, puede trocar su permanencia en Palacio de Gobierno por la carceleta del Palacio de Justicia, es de suponer que él haga lo indecible para manipular las elecciones, impulsar a sus candidatos títeres, que el Diario Expreso inclusive nos presentó una baraja de posibilidades y aparecerán algunos otros más aspirantes a ser delfines de este gobierno, y de esa manera entonces la posibilidad de que se intervenga en el proceso electoral es muy alta. Muy bien, pero antes yo quiero hacer una reflexión. El tema de la vacancia que se ha mencionado y que está rondando otra vez en el país. Desde el punto de vista, digamos, del procedimiento penal, estos descubrimientos han acaecido, se han dado en el curso de una investigación regular que está llevando el Ministerio Público, ¿no? Y esa investigación todavía tiene que desarrollarse, tiene que profundizarse. En el expediente del Club de la Construcción, Vizcarra no puede ser investigado por el problema de la investidura que tiene, pero los elementos probatorios que se están construyendo, como por ejemplo esta declaración, y ahí yo coincido con Diana, en que no es un dicho cualquiera, no es un chisme, no es que alguien lo ha dicho. Parece ser que son las personas vinculadas a la conducción, a la propiedad de Obrainsa, y en un momento determinado estas personas han dicho: ¿por qué yo me voy a ir a prisión, comerme 20 años, el tiempo que esté establecido, cuando me puedo acoger a las reglas que han servido para otros casos? Esto es la famosa delación premiada, dar información a cambio de beneficios. A diferencia de lo que Vizcarra dice, de que aquí hay una conspiración de sus enemigos
que están derrotados, un fujimorismo domesticado, el APRA está fuera del Parlamento incluso. No, aquí lo que se está resquebrajando es el bloque en el poder. Y en el caso de Obrainsa, la relación que él tenía de antiguo, incluso antes de haber sido presidente de la región Moquegua, ya su empresa y sus familiares tenían tratos con Obrainsa. Cuando asume el gobierno regional de Moquegua, se lo profundiza y después eso se ha hecho visible en el tiempo que él ha estado en el Ministerio de Transportes y cuando ha sido gobierno. O sea, no es eso una cosa episódica, sino es una cosa central. Por eso que la información es sumamente valiosa y contundente, porque yo estoy seguro que las llamadas telefónicas, las visitas a Obrainsa, los dichos de las secretarias, los cheques, las entregas de dinero, todo eso debe tener un respaldo documentario que ya la nota periodística no lo dice, pero es muy probable que el expediente esté conformado por un conjunto de pruebas instrumentales que le den calidad de verosimilitud a lo que dice este famoso colaborador eficaz. Entonces la posición de Vizcarra es complicada, pero es complicada además porque esto parece ser que va en ascenso. Bien, ¿procede o no procede la vacancia? Yo creo que la vacancia, y ahí este es otro debate que podríamos discutir mucho, es un tipo de sanción política ante una situación escandalosa, evidente, manifiesta, que hace imposible los términos de la gobernabilidad. Y creo yo que el Congreso se equivocó hace 3 semanas cuando, teniendo un audio, hace una valoración dándole un peso que podía conmover a la opinión pública a punto de hacer un clamor para que Vizcarra deje el poder. Más aún, los parlamentarios, apenas conocidos, ya empezaron a hablar de la vacancia. Creo que debieron haber dejado que el audio o los audios que salen de Palacio de Gobierno, del entorno íntimo del presidente, vayan siguiendo se vayan expandiendo entre la opinión pública, vayan corroyendo más la imagen presidencial. Y más bien el Congreso ha podido decir, bueno, vamos a ver, y a intervenir en un momento en que ya el deterioro de la imagen era tan evidente que la censura cae como una especie de pera madura, como una fruta que se cae por lo putefacto que está. Y en esta oportunidad, si ustedes preguntan por el tema de la vacancia, yo creo lo mismo. O sea, esta es una investigación. O sea, hay que esperar que siga el curso. Más bien, lo que debe hacer el Congreso de la República es garantizarle a todo el país, en nombre del pueblo que ellos representan, de que la investigación fiscal se va a llevar a cabo con todas las garantías, de modo fehaciente, independiente, y llegar a las conclusiones que sea del caso. Porque es de público conocimiento que dentro del Ministerio Público hay actores que han jugado pared con Vizcarra, y se nombra ni más ni menos que la fiscal de la Nación. O sea, dentro del Ministerio Público hay sectores que han adherido a la posición vizcarrista y que deben estar en pugna con los otros más institucionales que quieren llevar a cabo la investigación a la luz de los hechos que van conociendo. Entonces, el Parlamento debe sacar la cara por todos nosotros y exigir que Vizcarra no pueda entorpecer, no pueda desviar y no pueda desnaturalizar el curso de esta investigación. Pero para que se produzca la vacancia tiene que haber un grado muy amplio de consenso en la ciudadanía. Y yo he advertido que incluso en gente que adversa a Vizcarra, que no lo quiere, que piensa lo peor, considera que dado el tiempo y habiendo ya convocado unas elecciones, no tiene mucho sentido provocar una ruptura que, desde el punto de vista del trauma y el desquiciamiento que vive la gente,
puede empeorar ya la situación vivencial de crisis económica, pérdida de trabajo, desamparo y pandemia. Entonces, la gente actúa conservadoramente como para protegerse dentro de un espíritu de que las cosas no vayan peor. Esos son los desquiciamientos que se producen, porque como yo les he podido explicar, el gobierno de Vizcarra no nos ofrece ninguna garantía que las cosas van a mejorar ni en la economía ni en materia sanitaria. Pero en fin, la gente tiene otras ideas a partir de su propia percepción y el sufrimiento que viven, que les borra los niveles de conciencia y de compromiso como para poder tener una actitud mucho más cívica y comprometida. Son las circunstancias. Pero el hecho, vean ustedes, esta es la paradoja con la cual yo quisiera ir concluyendo mi intervención. Lo paradójico es que el haber convocado elecciones, las elecciones, son para Vizcarra justamente la principal razón ante terceros para mantenerse en el poder, ¿no? La gente dice, sí pues, pero hay que esperar que termine, hay que ir a algunas elecciones, y el gobierno ha sabido jugar incluso con la intemperancia parlamentaria de apresurarse y decir que quieren cambiar el cronograma, que quieren dar un golpe de Estado, han hecho una política sediciosa, y que más aún quieren prolongar el mandato más allá de las fechas eleccionarias ya establecidas. O sea, vean ustedes cómo las elecciones le sirven a Vizcarra, aunque parezca paradójico, como una razón que la gente entiende para aferrarse en el poder y para no ser vacado de la función presidencial. Pero el otro gran peligro es, y esto es el lado atípico que yo veo yo, es que estas elecciones de veras constituyen un gravísimo peligro porque amenazan el resultado democrático de las mismas. O sea, las condiciones para que Vizcarra, repito, acorralado como está, necesitando conseguir impunidad, es obvio que usando el aparato que tiene todavía, la vinculación con determinados medios de comunicación con los cuales la alianza a partir de los subsidios o la propaganda estatal en los medios le da una cobertura suficiente para poder manipular y para poder garantizar un delfinato, una sucesión de algunos de estos elementos que ya la prensa los viene ubicando, que garanticen una suerte de vizcarrismo sin Vizcarra. Incluso algunos de ellos pueden presentarse tomando ya distancias, porque Vizcarra empieza a no servirles y empezar a asumir determinadas posiciones y tener ventajas en las... Los discursos que vamos a escuchar en las próximas semanas van a ser de lo más esquizofrénicos. Va a haber gente que se va a pintar de muy radical contra Vizcarra, pero en el fondo puede tener vínculos y haber establecido un pacto nefando entre el apoyo a favor de las listas parlamentarias o de la propia presidencia de la República, ¿no? A cambio de que le cuiden las espaldas y que le den impunidad. Y esto entonces es grave. ¿Por qué? No solamente porque Vizcarra de esta manera, si le sale, y esto no hay que perder la factibilidad, la posibilidad, podría al final, ya en un horizonte de un gobierno que él pueda manejar con gente suya, podría garantizar o la impunidad o por lo menos un trato benigno frente a todos los crímenes que aparentemente por la infracción había cometido. Pero lo más grave de todo es que este proyecto autoritario, que no es solamente de Vizcarra, sino es de una coalición de personajes que aupados en la trastienda del poder han ido llevando al país a la situación en que nos encontramos.
cuando Vizcarra dice que hay que continuar las reformas políticas, y mucha gente de buena fe inclusive repite como si fuera políticas de Estado a las cuales hay que subordinarse, lo que está diciendo Vizcarra es que este modelo neopresidencialista autoritario que subordina al Parlamento, que compromete y unce al cargo gubernamental, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, que tiene una relación privilegiada con la gran prensa a través del presupuesto y la propaganda estatal, este modelo que hemos visto puede perfectamente perpetuarse con cualquiera de los candidatos que está en esta baraja de posibilidades que sin asco, sin ningún escrúpulo, créanme, podrían decirle a Vizcarra, apóyame y yo te garantizo la impunidad que estás necesitando. Y Vizcarra, casi por un imperativo humano, psicológico, natural, objetivo, obvio, va a ingresar a una dimensión en la cual las elecciones, que debiera ser la herramienta para salir de la crisis democráticamente, puede convertirse, si es que no somos lo suficientemente vigilantes, si las candidaturas democráticas auténticas no toman la distancia y las previsiones y se dejan encandilar, convirtiéndose cómplices sin querer, involuntarios, de un fraude gigantesco. Ese es el peor peligro, ese es el peor escenario, que yo no quisiera que suceda, por cierto, pero creo que es deber en un análisis como el que estamos haciendo aquí con gente inteligente, ponernos en los peores escenarios, ¿no?, para tomar las medidas de alerta, vigilancia y compromiso político para poder evitar. Esto implicaría no solamente que Vizcarra se salga con la suya y que mañana pueda irse del país, o no sé, cualquier fórmula, que esa es la suerte de Vizcarra. A mí me preocupa más que esta alianza caviar, izquierdosa, radical, no sé, busquémosle una mejor palabra, que ha gobernado en la trastienda, que ha gobernado en los ejercicios del poder, que no tiene representación política, que no tiene un partido, que no busca votos, pero que influye desde instituciones, desde ONGs, que tiene más interés en capturar el Ministerio Público y el Poder Judicial que tener fuerza en el Parlamento. Por supuesto, hoy el Ministerio Público equivale a lo que en otros tiempos significaba poseer la división blindada para definir la correlación de fuerzas. Eso es lo que a mí me preocupa, que este estilo vizcarrista, que inauguró a partir de su discurso del 28 de abril del año 2018, donde él se coloca, él insta al Parlamento, llama a la gente en una suerte de populismo de plazuela, de encuestocracias, buscando imputarle al Parlamento un conjunto de cosas que evidentemente que el Parlamento anterior haya sido obstruccionista. La verdad es que no hay evidencia. La única gran obstrucción la sufrió Pedro Pablo Kuczynski, y hoy día sabemos que el que estuvo detrás de la caída de Kuczynski fue el señor Vizcarra, reuniéndose con Keiko Fujimori, con las fuerzas de la oposición, con los apristas, y teniendo como con faloniero al señor Villanueva. ¿Se acuerdan ustedes? Que después se convierte en el número 2 de este régimen corrupto, que ya Diana lo ha caracterizado, y ya no voy a hacer mayores cuestiones. Y luego vemos las relaciones del señor, no le perdamos de vista a Villanueva, que ya desde antes era un agente y tenía vinculaciones con Odebrecht de la época en que él era gobernador regional de San Martín, en el tiempo que Vizcarra lo era de Moquegua. Este es el proceso que a mí me preocupa, que este nuevo estilo de socavar la democracia desde adentro, usando sus instituciones, desnaturalizándola, dar un golpe de Estado, Diana, sí, yo creo, pero pintando ese golpe de Estado como una salida democrática cuando no lo es, y contando con el respaldo de la mayoría del TC, eso es la forma contemporánea de las dictaduras del siglo XXI, dicen algunos autores. Ya no hay los golpes
que marcan un tiempo político distinto y ahora hasta con la música y los desfiles marciales anunciando que se ha pasado una etapa distinta a la del régimen democrático. No, ahora en la superficie la normalidad democrática subsiste, pero en el fondo se está trastocando los fundamentos del poder democrático, que se basa en una distribución de competencias, de funciones y potestades para asegurar la separación y el equilibrio de poderes, que es una de las características sustantivas de un Estado republicano y democrático. Eso es lo que se ha puesto en cuestión y eso es lo que podríamos tener con una candidatura, no sé, del señor Forsyth o cualquiera, a la cual no es importante de que el señor sea lúcido en temas de Estado, porque para las fuerzas que están en la trastienda del poder, estas fuerzas oscuras, estas ONGs, mientras más tonto y estúpido sea el candidato y los parlamentarios es mejor. Eso lo probaron con Humala, porque es más fácil de ser influido, como no tiene alternativas de gobierno. Lucha anticorrupción, viene un paquete. Temas ambientales, viene inclusive hasta del sistema internacional. Lucha anticorrupción, políticas de género, educación, en fin. Hoy, señores, hay una suerte de gobierno paralelo que no lo hemos advertido. La traza del poder se dibuja fuera de las instituciones. Y repito, esto de que la política se haya devaluado y que los partidos no existan y que las instituciones democráticas, constitucionales, no sirvan para nada y estén frenados, no crean que es una desgracia para todos. Hay gente que en ese terreno se mueve perfectamente y le saca todo el provecho del mundo. Y ahí está, Vizcarra es fruto de esa crisis, de una crisis constitucional que significó la caída de Kuczynski con el apoyo de los que después fueron víctimas de esto, en lo que Diana decía, un remedio peor que la enfermedad. A mí me preocupa ese curso. Y yo quiero recordar aquí nomás para terminar que el señor Chávez y Maduro incluso ya, ¿no?, montaron su dictadura, violentaron los derechos, fueron capturados el poder, siempre a través de manteniendo las formas democráticas y usando mecanismos electorales, elecciones y referéndums. Así fue acumulando Chávez el poder. Y eso es lo que a su manera hace Putin, que ha ganado un referéndum hace meses para estar 10 años más en el poder, el señor Erdogan en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el modelo y a mí me preocupa. Y eso es lo que yo creo que no hay la suficiente conciencia y valgan estas reflexiones incipientes y modestas de mi parte para llamar la atención a todos ustedes sobre el peligro que se avecina. No solo la inestabilidad, que ya es gravísimo, no solo la fractura de la economía, que es peor, sino que derivemos, sin que nos demos cuenta, a una hegemonía política, no de los que vamos a elegir, no que van a representar la voluntad popular, sino estos factores que ya saben cómo administrar las cosas, cómo disfrazarse, cómo estar detrás de las crisis, cómo han logrado mimetizarse con los medios de producción más allá de los dueños y tener mensajes independientes. Diana nos puede contar perfectamente sobre esa experiencia. Y entonces ir pues a una suerte de lo que yo llamo un vizcarrismo sin Vizcarra, pero peor. Y eso es lo que yo creo que nos debe preocupar. O sea, no solamente hay la crisis permanente, sino que las elecciones, que debieran ser el momento en el cual poner punto final a eso y entrar a una etapa nueva como todos quisiéramos, puede convertirse paradójicamente en la herramienta de Vizcarra para buscar perpetuarse en esto que yo he llamado un vizcarrismo con Vizcarra, con todos los atláteres y compinches que hoy día están en el bloque en el poder. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muy interesante lo que has dicho. Yo no sé si Diana
¿quiere hacer algún comentario sobre lo que ha manifestado Ángel? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. estoy de acuerdo con Ángel y destaco este vizcarrismo sin Vizcarra y cómo Vizcarra efectivamente está debilitado, ¿no? Y lo que yo decía también es que un hombre desesperado hace medidas desesperadas y esto de los bonos, qué buen punto Ángel, porque efectivamente esos bonos hay una gran base de datos, ¿no? Entonces, eso es un colchón sin duda apetecible cualquier candidato, ¿no? Imagínense ustedes candidatos con esa base de datos, de saber exactamente dónde vive la gente, la situación en la que se encuentra. Esa base de datos es valiosísima, ¿no? Entonces, destaco el punto de la entrega de bonos, el punto del vizcarrismo sin Vizcarra, y me pongo a reflexionar en el tema de los bonos, ¿no? Por razones personales, conozco una señora de Venezuela que sigue la política, lo que sale en los medios, lee y tal, y me dice, bueno, Chávez repartía bonos, me decía, repartía muchísimos bonos, y bueno, Maduro que se diga, ¿no? Pero ahora ya están en la pobreza absoluta. Entonces, totalmente de acuerdo que la próxima elección no solamente es crucial, sino que va a definir muchas cosas, y yo también creo que el presidente Vizcarra debe estar ofreciendo el oro y el moro a algunos candidatos o precandidatos, ¿no? Y no va a apostar a una sola carta, sino a varias. Lo ideal hubiera sido que se diera un frente de candidatos, con un solo candidato que defienda pues todos los valores y principios democráticos en los que creemos y en el modelo económico en el que creemos, pero esto por el momento todavía no se da. No sé si estén dadas las condiciones para que se den, pero nada está dicho hasta diciembre, ¿no? El plazo de inscribir candidaturas vence a mitad de diciembre, entonces vamos a ver qué pasa, porque también hay normas dentro de esta reforma electoral que, por ejemplo, las planchas presidenciales, y eso amarra mucho, ¿no? Las planchas presidenciales tienen que ser obligadamente gente militante del partido. Por eso veíamos cómo corría la gente a inscribirse, ¿no? Pero luego también son las vicepresidentas y los vicepresidentes tienen que ser del partido, lo cual en muchos casos puede ser una limitante para personas valiosísimas que quieran sumarse a un proyecto. Y luego, bueno, la alternancia también en las listas, ¿no? Hombre, mujer, todo eso ya está ejecutándose en esta elección del 21. Entonces, hay muchos factores, y además del debilitamiento de Vizcarra, me quedo, Ángel, con tu frase, además de un vizcarrismo sin Vizcarra, pero yo no sé si ya qué significará el vizcarrismo, ¿no? Porque son tantas cosas. Ese era mi comentario, Pepe. Muchas gracias, Diana. Entramos a las preguntas entonces. Hay una pregunta para los dos. Sí. Para que Ángel conteste primero. Correcto. Gracias por el análisis, pero ¿cuál es la solución? ¿De quién va a venir? Si nos esperanzamos, como siempre, a que sea el otro quien arregle las cosas, ¿no creen que vamos por mal camino? ¿Cómo hacer para que la ciudadanía se involucre? Para que la academia y la empresa participen directamente en mejorar la política. ¿Por qué dejarle el espacio a demagogos y populistas, que en muchos casos son financiados por dineros ilícitos? Como siempre, ¿no deberíamos los ciudadanos ejercer presión para lograr cambios? Ángel. No, sí, sin duda alguna. Yo creo que en última instancia, en una democracia, la salida está en las decisiones del pueblo. Pero lo que ha pasado acá es que esa
imagen y esa conciencia social de los peruanos hoy está totalmente distorsionada, está golpeada por la situación económica y por la crisis de la pandemia. O sea, la gente no está razonando, no tiene ganas hoy día para un razonamiento político, si es que en algún momento lo ha hecho. Yo creo que hoy día este espacio se va a estrechar más. Yo tengo la impresión de que con la dispersión de 24 candidaturas, Diana decía, paréntesis, los que están saliendo son más o menos, sí, son personas importantes, respetables, muchos de ellos, correcto, pero todavía falta mucho tiempo y son 24, 23 candidaturas las que se van a presentar y ahí vamos a ver de todo, ¿eh? Entonces, en ese abanico de dispersión tan grande, los resultados para pasar a la segunda vuelta van a ser magrísimos. Vean ustedes, Acción Popular, que se llama la primera fuerza en este Parlamento, tuvo menos del 11%. Y los que vienen tienen 9, 8, 7, 6, 5. Esas son las votaciones, mira, anulando los votos blancos y nulos, ¿ah? O sea, los porcentajes son no llega a 11% para Acción Popular y el último entra creo que con 5, que era lo mínimo para poder tener una representación en el Parlamento. Y eso corresponde, esos resultados magros se han dividido entre 9. ¿Qué significa esto? Que puede pasar a la segunda vuelta cualquiera, ¿no? Con esas cifras que las hemos tenido en el mes de enero, o sea, no. Y ahora inclusive, piensen ustedes, si con el nuevo escenario de crisis y pandemia, la cosa no se va a agravar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más posibilidades? ¿Quiénes son más populares? ¿Quiénes son más conocidos? Yo creo que sí va a haber gente de la farándula más abierta, van a competir en algunos de ellos. Y la gente, muchos de ellos van a dejar de votar, otros van a ir en blanco, y entonces el espectro ciudadano de los que deciden va a ser sumamente limitativo. ¿Y esto por qué? Porque si bien las elecciones son importantes, ¿no? Creo que lo que nosotros tenemos que empezar a discutir es más estratégicamente y empezar a pensar cuáles son las condiciones políticas e ideológicas que han permitido que un personaje tan mediocre, oscuro y oportunista como Vizcarra haya podido hacer lo que ha hecho en 2 años y medio. O sea, Vizcarra ni siquiera le llega a la punta a Chávez. Chávez era por lo menos a su manera un dirigente de polenta, lo dicen todos. Este es un elemento súper mediocre. Sin embargo, ha tenido fuerza. ¿Por qué? Porque ha contado con un clima ideológico, un clima espiritual, donde esta polarización contra la corrupción, imputándosela al Parlamento, cuando el Parlamento, vean ustedes, no llega al 1% de todo el presupuesto público, 0.6%. Pero yo he visto cómo se han hecho campañas contra los parlamentarios, porque compraban flores para las ceremonias cívicas y porque repartieron turrones cuando el Señor de los Milagros pasó por la sede parlamentaria. Y esos psicosociales que nos pueden dar risa por lo ridículo que son, sin embargo han ido macerando una determinada forma de percepción en muchos peruanos. Y eso entonces, ahí ha habido una política de ir resquebrajando. Y por otro, también hay que decirlo, las famosas reformas políticas cuyo mentor es el señor Tuesta, de conocida posición política, ideológica, antipartido, destruir los partidos, someterlos a los vaivenes de una opinión pública manejada por los grandes medios. Reformas políticas que rompen el principio fundamental de una república, que es el equilibrio de poderes, a favor de un poder suprapresidencial, en el estilo, repito, con matices y características, porque no todos son iguales,
pero sí todos siguen una misma senda. Fortalecer el Ejecutivo, vistiéndole de democracia y agarrando una bandera, ¿no?, de lucha anticorrupción contra los adversarios a los cuales se le imputa eso. La lucha anticorrupción siempre va a manejar, pero vean ustedes, el señor Chávez ganó siendo un campeón de la lucha anticorrupción contra la crisis de los partidos de la Cuarta República Venezolana, contra Andrés Pérez y Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, por supuesto. Y así claro. es. Entonces, todo esto genera una situación muy complicada. Yo por lo menos creo que hay que fortalecernos incluso para los peores resultados. Hay que seguir creyendo en la República y postular la necesidad de ir cambiando esta cultura política que nos han metido de hace muchos años atrás determinadas gentes usando los aparatos del Estado y los medios de comunicación, y lo han hecho insensiblemente. Esas batallas que no muchas veces hemos reaccionado, esas imposiciones que se han querido hacer, esas nuevas reglas políticas, por ejemplo, este uso malsano de la cuestión de confianza para cerrar un parlamento, chantajeando al mismo que si no me apruebas yo te cierro. Eso se le ha dado aviso de constitucionalidad por la mayoría del TC. Eso es inaceptable en una democracia auténtica. Eso es lo que hay. Entonces yo creo que aquí aprovecho la oportunidad, es más allá de buscar una candidatura que nos represente a todos mejor, y eso hay que hacerlo. Yo no quiero negligir en esa tarea, pero me quiero poner en un escenario incluso un poco más pesimista, y tenemos que trabajar seriamente todos los que estamos en esta posición republicana y democrática para ir despejando, para ir combatiendo este clima ideológico en el cual nos han montado y han engatusado a sectores importantes de la juventud y que se expresan en los medios y en los aparatos del Estado, y que ustedes, por ejemplo, tienen testimonio a diario. Creo que esa es una batalla estratégica que no hay que negligir. La política no es solamente el momento de la definición electoral, que lo es, sino son un conjunto de hechos que se vienen acumulando. Es educación, es pedagogía, es reafirmar los valores republicanos, la economía de mercado, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, el respeto a las tradiciones, a los valores familiares. Todas estas cosas tenemos que empezar a defender un cúmulo de exigencias y valores. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer para darle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país distinto de lo que ha venido pasando lamentablemente en los últimos años, ante la ausencia de voces que hayan podido alertarnos o salirle al frente como debiera ser. Gracias, Ángel. Diana. Sí, un comentario breve quiero responder. Sí, la pregunta era ¿dónde es la solución? ¿Qué hacer? La academia y la empresa, ¿cómo se involucran? Bueno, no hay soluciones mágicas, no tiempo. La solución está en el voto, en votar, en participar, en elegir bien. Eso es la democracia. Y en cuanto al tema de la academia y la empresa, desgraciadamente la academia ha sido tomada. La academia en su mayoría, salvo muy pequeñas excepciones o muy pocas excepciones, por un determinado pensamiento, ¿no? Y la empresa en algunos casos también, no Claro. digo en general, pero hay un síndrome casi de Estocolmo, ¿no? Algunas empresas, y no quiero dar nombres porque no vale, pero tampoco vale la pena generalizar, por eso digo, algunas empresas o empresarios prefieren estar bien con aquellas personas que temen que luego los puedan demoler mediáticamente o en redes sociales. Entonces, a veces a mí me sorprende cuando veo iniciativas en redes, en internet, ¿no? Me sorprende ver quiénes financian, ¿no? Porque los que financian finalmente están financiando más tarde
o más temprano en estos casos, son los que van a disparar contra el modelo que ellos tanto defienden y tanto les ha costado. Es una cuestión paradójica, pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque así como algunos empresas o empresarios tienen esta práctica de supervivencia, no me toquen, lo mismo pasa con las personas que les gusta la política, les interesa la política, son excelentes profesionales, pero el temor de incursionar en la política o en un puesto público es porque te meten en la moledora, ¿no? Si tú no te alineas con determinado pensamiento, pues agárrate, ¿no? Porque te van a escanear y se van a acordar hasta cuando seguramente sacaste una copia cuando estabas en quinto de primaria y van a entrevistar a la profesora y va a decir que esa niña pues se copiaba y le jalaba el pelo a su compañera. O sea, estoy ridiculizando estoy polarizando de esa manera para ver un poco el impacto. Eso es así. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ángel que hay que hacer pedagogía, pero además hay que ir hacia aquellas personas que están inmersas en lo que se llama la espiral del silencio, ¿no? La espiral del silencio es que yo puedo estar de acuerdo con determinados fundamentos o ideas, pero el miedo del apanado hace que me retraiga y que me quede callado, ¿no? Entonces hay que ir a esas personas a que pierdan el miedo, ¿no? A que pierdan el miedo. De lo contrario, estamos dejando en bandeja a nuestro país a estas ideologías que también ha señalado Ángel en la respuesta anterior. Muy bien. Muy bien, Diana. De aquí hay varias preguntas que he tenido que conjugar, pero hay una que sí me parece interesante, que se ha hablado de la prensa, del aparente cambio en la prensa con el último suceso presidencial. Algo ha mencionado Ángel sobre esto, y la prensa ha comenzado o ha iniciado una separación que ya aparentemente tenía una conexión con el gobierno, una separación de él desde que ha sucedido esta última circunstancia de corrupción aparente presidencial. Bueno, yo solo tengo palabras... sí, perdón, Pepe, sí, adelante. No, dilo. Ahí está la pregunta. Ya, si hay un comentario sobre eso. Bueno, yo por más de 23 años he trabajado en el comercio, tengo muchísimo cariño en el comercio, he sido editora de política del comercio, he tenido por 5 años una columna en el comercio, entonces todo mi respeto y cariño hacia el diario como institución nacional que lo es. Como siempre, las instituciones están hechas por personas, ¿no? Pero mi cariño y respeto al comercio, eso lo pongo por delante. Mira, ante las evidencias, como las que hablaba Ángel de una investigación que efectivamente viene ya hace un par de años y que bueno, se está desarrollando, ante las evidencias no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque al final todo se sabe. Entonces, claro, algunos pueden decir, sí, pero tal diario no lo publicó. Entonces vienen todas estas cosas. Es mejor que si lo tienes, lo publicas. No quiero entrar a especular porque no conozco el detalle, el detrás de cámaras. Perdóname, Diana, te voy a dar información adicional. A ver. Hay una situación económica complicada para todos. Los periódicos, los medios, están dentro de eso. Y evidentemente, producto de la circunstancia de la pandemia, los periódicos evidentemente han dejado de percibir ingresos importantes. Sin embargo, sí se ha mantenido, y mucho se habla de esto, y no lo dicen, mucho se ha mantenido de que el gobierno ha seguido haciendo publicidad en los diarios en volúmenes importantes. Entonces, eso quiero que lo incluyas en lo que me estás contestando.
en el análisis, claro, hay una crisis, o sea, los diarios durante la cuarentena, hasta el 30 de junio, su único ingreso eran las ventas, no había publicidad, y luego viene el Reactiva y se someten muchos medios al programa gubernamental de los préstamos. Eso sin duda hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. No lo dejo de poner en el análisis, pero efectivamente hay más cosas que en algún momento lo sabremos. Tengo entendido que el diario El Comercio, que sacó esta noticia el domingo junto con Panorama, tendría quizás más información que dar a conocer en las próximas horas. No lo sé, eso es lo que se estaba diciendo en las últimas horas, ¿no? Que vendrían más bombitas de parte de los medios, ¿no? Sí, ha habido, yo no sé si es que es un cambio, pero lo que sí es que las evidencias son del tamaño de una catedral, ¿no? Entonces, hay que de una vez curarse en salud y hay que tomar distancia también del poder y hay que fiscalizar, que la labor principal de los medios de comunicación es fiscalizar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto y en qué termina, ¿no? Para agregar algo más, las entrevistas hechas, una por el Canal 2 y otra por el canal de Panorama, evidentemente distintas, son entrevistas hechas a solicitud del presidente en circunstancias evidentemente complicadas, como el tema de Swing, en un caso, y como el tema del tema del derecho de la construcción. Entonces, sin embargo, a Cuarto Poder no se le ha dado nada, ¿no? Entonces, raro, ¿no? Todas no se ha dado la oportunidad de que el presidente vaya al Cuarto Poder. Todas estas situaciones realmente preocupan, porque el tema más importante en cuanto a la información son los medios de comunicación. Ahora, evidentemente, las redes sociales juegan un papel prioritario y fundamental, lo van a jugar en las elecciones. No sé qué quieres agregar, Ángel. Mira, yo creo que, primero hay que recordar que esta información que está saliendo, pero me están escuchando, ¿no? Sí. La información que está saliendo no son chismes ahí tomados al azar, ni son chuponeos. Son piezas de la investigación fiscal que se está llevando ya tiempo atrás a partir de todo este conglomerado de acciones que viene llevando el Ministerio Público, a su manera y todo lo demás. Entonces, son piezas que tienen un grado de elaboración importante. Ahora vean ustedes, ¿cómo es posible que un expediente que es reservado pueda aparecer toda una pieza importante en un medio publicado? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Cómo se ha producido eso? A mi juicio debe haber un grado de tensión al interior del propio Ministerio Público, ¿no? Entre algunas personas que, digamos, porque el Ministerio Público fue el gran aliado, fue el arma arrojadiza, fue la chaveta que Vizcarra utilizó para destrozar a sus opositores, a sus adversarios, y emblemáticamente tuvo ahí en Domingo Pérez y Vela a sus alarbaderos principales. Eso ha sido así. Ahora, el Ministerio Público es más grande, es una institución más compleja y parece que hay alguna otra gente más institucional que ha llevado a cabo la investigación y está arribando a estas conclusiones. Y quizás hasta por seguridad de que no se pierda por alguna maniobra del actual fiscal de la Nación, que eso hay que empezar a decirlo así, es que sale a la luz. Y ese es un primer hecho importante que es nuevo en la coyuntura. Una distensión, una tensión dentro del Ministerio Público, luego que en la cúpula de la Fiscalía se han logrado poner al margen a Chávar y a Tomás Gálvez, ¿no? Que eran, digamos,
los que eran distintos, los que eran de otra manera. Eso entonces es algo que a tomar en cuenta. Y la otra es, ¿por qué el comercio? ¿Por qué la República? ¿Por qué algunos medios que han estado alineados hasta la fecha que estamos comentando en el lado gubernamental? ¿Por qué no lo han hecho a través de Expreso u otros medios? ¿Se dan cuenta? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. Miren, también cabe la posibilidad, porque aquí hay una baraja y nadie tiene una respuesta, que estos medios estén también negociando con el gobierno mejores condiciones, ¿ah? Y les conviene tener a Vizcarra de alguna manera también sometido y agachado para el propósito económico-financiero de estas empresas periodísticas. Esa es una posibilidad. Y la otra es que ya empiezan a darse cuenta que lo de Vizcarra puede ya sucumbir, ya ha sido usado y mal usado, y entonces como un trapo viejo, ¿no? Se lo exprime y se lo deja en el camino. Esa es otra posibilidad que también hay que descartar. Yo no creo que los medios, estos, se hayan pasado al lado democrático de un acto de transmutación así del fin de semana. Yo sí no creo eso. Me permito, ahí sí, mis reservas al respecto, pero la lucha política es así, las correlaciones, los enfrentamientos suceden en las mejores familias y dentro de ellas. Y si ustedes Concuerdo contigo, Ángel. Viene sí. la última pregunta para Claro, ambos no, en un no. tema que tocamos antes de que empecemos la reunión. Dice así: ¿qué opinan de la alianza del PPC y AP? ¿Los beneficia o los perjudica? Lo hemos conversado, creo, antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, es bueno Bueno, contestarlo. es una cosa tremenda porque Javier Bedoya de Negri, el nieto de Lucho Bedoya Reyes, pues ha pedido su militancia, ¿no? Pero me parece que no es la primera vez que el PPC, acuérdense que en el 2011 hubo una gran alianza que llevó a PPK como candidato. Yo me acuerdo de eso, pero eran otras circunstancias, ¿no? Ahí me parece que Marisol Pérez era la presidenta, la verdad es que no recuerdo, pero es bien serio, ¿no? Porque digamos que los fundadores quedaron fuera del partido, pero yo sí creo que el PPC hace tiempo, con las diferentes dirigencias, ha ido perdiendo su esencia. El PPC ya no tiene nada de cristiano, el PPC, la ministra que fue Marisol Perillo fue a hacer una ofrenda al ojo que llora, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que realmente ha desvirtuado la doctrina social cristiana de ese partido, ¿no? Yo lo he dicho a veces en redes, que al PPC hace rato se le cayó la C, ¿no? Entonces se arrima un caudillo con dinero, como dice el propio Javier Bedoya en su carta, ¿no? Y que han caído tan bajo, también lo dice Bedoya. Y ha trascendido también unos audios de la reunión del domingo en el que se hace esta definición y en que Marisol Perestello diría que ella no votaría por Acuña y que además Acuña la ha ido a ver a su casa regalándole becas para chicos, ¿no? O sea, becas como cancha. La verdad es que es lamentable que un partido que estuvo inspirado en principios tan importantes y que ha tenido a fundadores como Luis Bedoya Reyes y otros grandes pensadores que ya no están entre nosotros, es lamentable esta situación en la que se encuentra, ¿no? A mí me parece terrible y penoso. Gracias, Ángel. Bueno, lo que comentábamos al comienzo, yo creo que en primer lugar coincido, el Partido Popular Cristiano no es el partido que nosotros hemos conocido en otro tiempo. Había un cambio, una transformación para peor, y la situación en la cual estaba antes de la alianza explica muchas cosas, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa que es motor de las acciones humanas, la sobrevivencia, el no desaparecer y no morir. Y entonces, lo que el PPC ha hecho luego de su fracaso, de su fracasada actuación en las últimas elecciones
parlamentarias de comienzos del año donde no pasó la valla, ¿no? O sea, ¿cuánto? Hace 10 meses hubo elecciones y el PPC no pasó la valla. Entonces, ha primado el pragmatismo, ramplón, y por más que les indigeste el menú que les trae el señor Acuña, yo creo que la mayoría de ellos se lo van a tragar y lo van a asimilar porque tienen una necesidad de sobrevivir y no perecer, políticamente hablando. Y de eso se trata en última instancia. Pero igual situación tuvieron con el APRA, cuando se unieron al APRA también, ¿no? Sí, pero todavía en el APRA todavía había alguna cuestión de hacer un giro más ideológico de los partidos, digamos, tradicionales, los partidos con raigambre, con historia, que fracasó, por cierto, que no ligó, pero la idea, digamos, en el papel, en la teoría, no era tan mala, ¿no? Hubiera sido, digamos, eso es lo que uno hubiera esperado, que los partidos más responsables y grandes y con historia dejen la confrontación permanente y en acuerdo de gobernabilidad, porque las actuaciones de estos partidos, digamos, que han tenido responsabilidad de gobierno, es la que le ha abierto campo a toda esta tira de tránfugas, aventureros de todo tipo, que hoy día está llenando la escena electoral, ¿no? Ahora yo creo que el cálculo es simplemente de matemáticas, han hecho la alianza con una calculadora, cuánto me toca, Así es. a mí, y se acabó. Al diablo las ideas, al diablo el propósito, y todo vale en esta elección. Muy políticamente peruano. Así es. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Realmente muy buenas exposiciones. Diana, Ángel, estaremos en contacto siempre y les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros esta noche. Agradezco también a los que han estado presentes, a la audiencia, y seguramente nos estaremos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias por todo. Y a Ítalo, que siempre le agradezco todos los días, en la mañana y en la tarde, reitero mi agradecimiento. Gracias. Gracias, Pepe, y gracias a todos. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Diana, un abrazo a todos y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas ideas. Gracias, muy amable. Gracias también a usted. Chao, Diana. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, Pepe. Chao.